Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar acerca de un patrón de JavaScript llamado adapter. Bueno, por acá tenemos una descripción. La descripción inicial es que el patrón adaptador es un patrón de diseño estructural que nos permite como tal a los objetos, o le permite a los objetos eh, que tengan interfaces incompatibles colaborar entre sí. Entonces ya vamos a ver ese tecnicismo, cómo lo podemos traducir a código y cómo podemos ver cómo funciona. Primero, vamos a ver por acá, tenemos una descripción que la encontré por acá en Refactoring Group. Muchos de los patrones que yo aprendí, los aprendí de este libro, Design Parents, realmente es muy bueno. Bien, entonces si aumentamos por acá un poquito la letra, alcanzamos a ver de que un ejemplo, o es como ellos presentan el problema. Imagínense que usted tiene como tal una aplicación que es compatible con solamente XML y después llega alguien y resulta que la librería solamente soporta JSON. Entonces ahí vamos a tener un problema porque ya usted va a tener que entrar, digamos, a la librería a que soporte XML. Y es un problema maluco, realmente no deberíamos nosotros entrar a tocar librerías o ese tipo de cosas. Entonces lo que ellos proponen como tal es crear una capa intermedia entre lo que sería el XML y el JSON. Entonces esto es un convertidor, simplemente es eso, es una clase que lo que va a hacer es convertir de un dato a otro. Pero entonces lo llamamos así, es adaptador y esa es la metodología de este patrón. No vamos a ver como tal más descripción de acá. Lo que vamos a ver ya entonces es un ejemplo de, digamos, de la vida real, cómo podríamos resolver un problema en, utilizando el patrón adaptador. Para empezar, vamos a utilizar esa misma ideología del programa que nos acaban de presentar, que es la en que al momento en el que tengamos una librería de análisis de datos que solamente soporte XML, digamos que la librería es vieja, solamente soporta XML y los datos que yo tengo los tengo en JSON. Entonces vamos a ver cómo podríamos utilizar este patrón o cómo nos podría ayudar acá. Primero tenemos el index, entonces por ahí no hay problema. Primero vamos a crear, o voy a simular que yo ya tengo creada mi librería. Entonces la voy a llamar. Listo, de esta manera. Y entonces acá lo que hago es crear una clase que se llame Analytics. Listo. Entonces, esa clase llamada Analytics Library va a tener una función que podríamos llamar, o que se podría llamar eh, process. Bien, entonces lo que esta librería va a hacer es que va a recibir datos. Bien, y si supongamos que la librería internamente pues va a validar el tipo de datos. Eso lo hace la librería internamente, recordemos todo ese tipo de cosas. Entonces ella acá internamente va a venir y va a verificar de que esto incluya un XML. Bien, bien hasta ahí. Entonces, si esto incluye un HTML, entonces no vamos a tener como tal problema. Bueno, incluye XML, perdón. Entonces, acá pondríamos, entonces sería como que la data está bien. Pero pues en caso de que no, de que la información no sea como tal un XML, entonces pondríamos acá data invalid. Listo. Entonces acá estoy creando como tal mi librería. Eso es una librería, pero pues muchas veces pasa que creamos un código que está, digamos, así acoplado y es más difícil hacer mantenimiento y todo ese tipo de cosas. Digamos que la librería lo que hace es validar y entonces acá la librería tenemos un to do, algo por hacer y es
lógica compleja para generar los datos. Y vamos a exportar esta clase acá. Bien, hasta ahí no hay problema. Vamos a ver, por acá dice que tengo un error, que esperaba una expresión. Entonces validamos acá, verificamos que si data. Bien, la verdad no sé por qué sale el error, entonces vamos a continuar. Y luego entonces vamos a verificar, entonces acá vamos a tener como tal una instancia de esa clase. Lo ponemos acá y le decimos ejecutar. Y luego acá creamos una instancia de mi clase, de mi analítica, así súper compleja, que recibe todo por el valor de process. Y luego por acá, luego enviamos un XML y él dice, bueno, la data está bien, entonces él ya continuaría con mi proceso y entonces acá me va a generar, y por muchos años yo he estado trabajando con un XML, podemos decirlo así. Durante mucho tiempo yo he estado trabajando con un XML. Entonces el día de hoy llegó otro nuevo cliente, lo que sea, y ahora quiere trabajar con el JSON, ¿cierto? Con este tipo de datos JSON. Entonces vamos a decir que nosotros tenemos acá listo, tenemos una clase que se llama JSONReader. Y luego lo que hace esta clase va a ser leer datos. Entonces acá ponemos un to do, complete logic to read file JSON. Bueno, pongámoslo así, pero por el momento, obviamente esa no es la idea o la finalidad de estos tutoriales, es entender cómo funcionan los patrones. Entonces acá vamos a tener un JSON de esta manera. Listo. Entonces, ya nuestra clase lo que va a hacer es que va a retornarnos un JSON. Entonces, module. Listo. Entonces acá ya tenemos una clase que lo que hace reader. JSONReader, listo. Ya tenemos acá mi clase así súper chula y súper coqueta que lo que hace leer eso. Entonces desde acá lo que yo hago es pues importarla. Listo, hasta ahí no hay problema. Entonces ya tenemos mi clase y entonces acá lo que voy a hacer es crear los datos de mi clase de JSON y le digo read y le voy a pasar entonces ya los datos acá de una forma dinámica a esta función inmediata. Bueno, acá tuve un problema porque la función bueno, se llamó mal. Listo, pongámoslo acá así. Listo, entonces él me está diciendo inmediatamente como wow, la información que le estamos pasando pues es inválida. Entonces claro, porque se supone que acá ya le estamos pasando un JSON y él esperaba eso. Entonces hay varias opciones frente a este problema y vamos a mirar cómo nos ayudaría entonces el patrón de adaptador. La primera solución sería, venimos a la librería, súper complejo, y adaptamos esto, ponemos por acá ya una serie de if, en donde diga que esto va a transformar, o importamos acá una librería de npm, y esto ya va a transformar de XML, bueno, JSONs a XML para que esto lo tenga. Entonces vamos a generar, entonces esa no es la buena porque vamos a generar una acoplación del código muy grande y vamos a empezar a cargar la librería de responsabilidades que no deberíamos, que no le competen como tal. Esa sería una solución, ya sabemos que no la deberíamos hacer. La segunda solución sería crear, digamos acá, una función, digamos una función que es convert XML, es JSON to XML. Listo. Entonces vamos a crear acá una función y esta función pues recibe el JSON y ella retorna
un XML, ¿cierto? Pues va a retornar esa información acá. Nosotros importaríamos acá una lógica así súper compleja, como siempre les digo. Complex Logic, y entonces acá ya tenemos nuestra lógica súper compleja, y entonces terminamos haciendo, ¿qué terminamos haciendo nosotros? Les ponemos acá y luego hacemos esto, lo ejecutamos y dice, uy, la data está bien, pero esto está mal. ¿Por qué estaría mal? Primero porque no deberíamos de tener, digamos, dentro de nuestro manager o nuestra aplicación principal, no deberíamos de tener ese tipo de funciones porque no hacen parte de las responsabilidades de la clase index. La clase index debe tener siempre una responsabilidad limitada siempre a ejecución. Ella no debería tener este tipo de lógica. Entonces ustedes me dirán, no, no, pero lo que voy a hacer entonces es mover este convert a una clase, porque si esto no le compete, entonces lo voy a mover a una clase helpers. Y después me importo acá la clase helpers y listo, ya lo podría utilizar. Eso se puede hacer, pero cuando sea lógica no tan compleja. Digamos que en este caso no simplemente vamos a hacer, vamos a convertir un JSON a un XML. La clase puede tener más complejidades, puede requerir incluir archivos, puede incluir verificar permisos, tipo de datos, digamos, tipo de formato y muchas otras cosas más. Entonces terminaríamos creando una serie de funciones completamente separadas, regadas, ese tipo de cosas que no son útiles para este tipo de soluciones, de este tipo de problemas. Entonces acá es donde entra el patrón adaptador. La idea es que creemos un adaptador específicamente llamado JSON to XML, lo creemos así tal cual, y ese patrón va a tener una única responsabilidad, que es convertirlo. En el momento en el que nosotros querramos como tal convertir, entonces ya esa clase, porque va a ser una clase, va a tener unas funcionalidades pues, enlazadas y enfocadas a nuestro objetivo. Bien, entonces, ¿cómo sería la solución? Vamos a borrar esto de acá, mejor dicho, vamos a darle acá un control Z, listo y listo. Entonces la idea es, vamos a crear una constante, vamos a importar acá una clase que aún no existe. Entonces se llamaría JSON to XML adapter. Bien, y esa misma parte la vamos a hacer acá un require. Y listo, esta clase aún no existe, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues la vamos a crear. Y acá creamos nuestra clase, así toda chula y coqueta. Y bueno, entonces ya empiezan como un tipo de regla. La idea es que obviamente esta clase solo sirva para convertir información, que sea pues netamente adaptada a las clases que nosotros tenemos. Entonces la clase que va a convertir como tal esos datos o este adaptador debe tener una función llamada de la misma forma en la que se llama este reader. Entonces esta función read deberíamos de tenerla nosotros en nuestro adaptador. Podríamos crear como tal una interfaz, pero pues no crear interfaces acá en Node.js no es bastante simple. Para que la interfaz o la clase abstracta nos obligue siempre a tener las mismas funciones, para que no tengamos problemas con las nuevas personas que entran y entender como tal este tipo de código. Entonces, bueno, acá vamos a tener la función read, que es la misma que tenemos acá, pero acá hay algo interesante, y es que lo que vamos a hacer es crear un constructor, y este constructor lo que va a hacer es recibir el JSONReader. Entonces vamos a mirar acá, vamos a hacer acá y lo copiamos y decimos que lo vamos a recibir de esta manera. Acá ya tenemos el JSON, y entonces el acá, cuando se llame esto, nosotros lo primero que deberíamos hacer, pues obviamente sería obtener la información de ese JSON. Por eso es que necesitamos que las funciones siempre se llamen igual. Entonces, bueno, incluso esto lo podríamos hacer un poco más abstracto para que en un futuro podamos tener cualquier tipo de reader. Listo. Y entonces nosotros acá ya lo que hacemos es coger simplemente esta data, transformarla y retornar
en el formato que lo deseamos, que como lo dice el mismo nombre, pues es un adaptador a XML. Module Sports y listo, vamos a exportarlo acá. Y entonces ya teniendo nuestro adaptador o nuestro convertidor específicamente con el mismo formato que nosotros tenemos acá, ya lo que tenemos que hacer con este es simplemente hacer acá una instancia de nuestro adaptador y le pasamos el reader. Y bueno, tuvo un error, me dice que el módulo no está definido. ¿Qué sería esto? Y vamos a verificar si fue que lo escribí mal. Bueno, módulo. Verifiquemos si ese era el error. Y luego acá me dice que reader no está definido. Ah, bueno, porque acá me falta es esto. Listo, lo ejecutamos una vez más y listo, voilà. Nuestra información inicial fue un JSON, incluso podríamos crear acá, o más bien, esto es una instancia, entonces le ponemos un nombre más descriptivo y listo. Y luego acá, digamos, tenemos como tal la data siempre. Entonces ya sería súper fácil en el momento en el que queramos que simplemente se convierta o no, podríamos hacer acá un if así súper fácil donde determinemos qué tipo de información es la que se le va a pasar, JSON o XML, y entonces en muy pocas líneas sabríamos si tenemos que hacer el adaptador o no tenemos que hacer el adaptador. Los cambios van a ser muy pocos, toda la información o todos los cambios van a empezar a estar centralizados y necesitamos que aparte de convertir necesitemos que validar, limpiar datos, todo ese tipo de cosas ya lo hacemos directamente en el adaptador. Y listo, creo que así funciona como tal los adaptadores. Espero les haya servido y muchas gracias por ver el video.